Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos del grupo 3 de inmunología, que está conformado por Kevin Chandy, José Castro y José Flores, y ahora vamos a hablar del sistema inmunológico. El sistema inmune es un mecanismo defensivo del cuerpo frente a virus, bacterias, hongos, protozoarios y células tisulares extrañas introducidas desde el interior y células propias transformadas en malignas o cancerígenas. Uno de los primeros avances en inmunología fue la técnica de vacilación, la que fue mejorada por Edward Jenner en 1798. Posteriormente, esta técnica fue mejorada por Louis Pasteur 100 años después. Los órganos que forman parte del sistema inmunológico se les llama órganos linfoides y son los responsables de la formación de linfocitos. Los vasos sanguíneos y vasos linfáticos son un ejemplo claro e importante de los órganos linfoides. Otros órganos linfoides son glándulas adenoides, ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, el timo, el vaso, la placa de Peyer y por último, y la más importante, la médula ósea. Los vasos sanguíneos están a lo largo del cuerpo. Es una estructura hueca y tubular que transporta la sangre. El riego sanguíneo está representado por la arteria mamaria interna y la tiroide inferior, los cuales envían arterias lobuliliares que atraviesan la corteza dirigiéndose a la médula, donde se convierte en arteriola y capilares que la riegan. Los vasos linfáticos tienen como función principal transportar desde los tejidos la linfa, un líquido claro que contiene un 90% de agua y el restante por ciento son moléculas de proteínas, sales, grasas, lípidos, linfocitos y otras sustancias. Las glándulas adenoides están en la parte posterior del pasaje nasal. Estas filtran gérmenes que intentan invadir el cuerpo. Y otra función importante es la de transporte desde tejidos linfáticos, la linfa, por todo el cuerpo. Los ganglios linfáticos están en el cuello, axilas, ingle, tórax y abdomen. Estas tienen la función de reconocer y combatir gérmenes, infecciones y otras afecciones al ser humano. Producen células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Estos también filtran el líquido linfático y eliminan material extraño como bacterias y células cancerosas. Los nódulos linfáticos están presentes en todo el cuerpo. Estos ayudan a proteger y mantener el ambiente de fluidos del organismo. Los ganglios linfáticos filtran las sustancias que se desplazan a través del líquido linfático. Estas contienen linfocitos, más conocidos como glóbulos blancos, que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Timo está en la frente a la tráquea detrás del esternón, responsable de la maduración de los linfocitos T y endocrinos. El timo es un órgano linfoide primario y especializado del sistema inmunológico. El timo está compuesto de dos lóbulos idénticos. Cada lóbulo del timo puede dividirse en una médula central y en una corteza periférica, que está rodeada por una cápsula externa. El vaso es una cavidad abdominal. Destrucción de células rojas viejas y contiene los glóbulos blancos que luchan contra los gérmenes. El vaso también ayuda a controlar la calidad de sangre del organismo y destruye las células envejecidas y dañadas. La placa de Peyer está en el intestino delgado. Producen la exclusión inmunológica, las cuales son células sensibilizadas y especializadas en identificar los antígenos asociados a los alimentos que pasan a lo largo del tracto digestivo. La médula ósea está en las cavidades óseas. La médula ósea amarilla produce tres tipos de células de la sangre. La médula ósea roja produce hematopoyética. Puede ser de dos clases, roja y amarilla. En la médula ósea roja se fabrican las células de la sangre. Este proceso de fabricación se denomina hematopoiesis. La médula amarilla se compone de grasa y no participa en la formación de la sangre. Las células del sistema inmune. Las células podemos dividirles en linaje mieloide y linfoide. Del linaje mieloide derivan plaquetas, mastocitos, fagocitos y eritrocitos. Los granulocitos. Primero tenemos los neutrófilos. Los neutrófilos, al igual que otros dos tipos de celulares, los eosinófilos y los basófilos, son conocidos como granulocitos debido a la presencia de gránulos en su citoplasma. Los neutrófilos son los tipos celulares fagocíticos más abundantes.
Normalmente representan el 50 al 60% del total de los leucocitos circulantes y son usualmente las primeras células en llegar al sitio de la infección. Los eosinófilos y los basófilos son células relacionadas con los neutrófilos. Cuando se activan al encuentro con un patógeno, los basófilos liberan histamina, siendo importantes en la defensa contra parásitos, y juegan un papel importante en las reacciones alérgicas. Desde su activación, los eosinófilos secretan un rango de proteínas altamente tóxicas y radicales libres que son altamente efectivos en la muerte de bacterias y de parásitos, pero también son responsables del daño tisular que ocurre durante las reacciones alérgicas. Los mastocitos. Los mastocitos o células cebadas son células que se hallan ampliamente distribuidas en todos los tejidos, principalmente en la piel y en las superficies mucosas cerca de los vasos sanguíneos y linfáticos. La función mejor conocida de los mastocitos es la defensa contra infecciones parasitarias. Sin embargo, son importantes en la defensa del huésped a través de la participación en la inmunidad innata y adaptativa. Las plaquetas. En el momento en el que se forma una rótula en el vaso sanguíneo o se produce una herida, las plaquetas se adhieren en forma de coágulo o tapón plaquetario para detener la hemorragia. Una vez unidas se activan y segregan citocinas y quimiosinas, varios de mediadores inflamatorios y otras moléculas señalizadoras como serotonina, que será la encargada de producir la vasoconstricción. Los monocitos. Su principal función es de fagocitar, es decir, comerse a los diferentes microorganismos o restos celulares. Para fagocitar se tienen en cuenta diversos factores como la presencia de antígenos. El procedimiento sencillo y consiste en rodear con los pseudopos la molécula. Acción inhibida en los casos en el macrófago reconoce la célula como integrante de un tejido propio del organismo, presente sobre las membranas celulares. El linaje linfoide. Los linfocitos T y B. Los linfocitos T y B se originan en la médula ósea a partir del progenitor linfoide común. La diferenciación hacia los linfocitos B se produce en la médula ósea, pasando por distintos estadios. Es posible diferenciarlos gracias a la expresión de moléculas de membrana. Los linfocitos T maduran en el timo y al igual que los linfocitos B pasan por distintos estadios característicos por expresión diferencial de marcadores típicos. Las células dendríticas. Las células dendríticas son células fagocíticas presentes en el tejido que están en contacto con el medio externo, principalmente en la piel, y el revestimiento mucoso interno. Las células dendríticas son importantes en la presentación de antígenos y sirven como enlace entre el sistema inmunitario innato y adaptativo. Por último, las células asesinas o natural killer. Las células asesinas naturales o natural killer son un componente de la respuesta inmunitaria innata. Las células NK atacan a las células del huésped que han sido infectadas por microbios, pero no atacan directamente invadiendo los microbios. Por ejemplo, las células NK atacan y destruyen células tumorales y las células infectadas por virus mediante un proceso conocido como autodesaparición.